radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historias del arte, biografía de artistas, entre otros temas que vayan surgiendo y que también me pueden pedir. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorp. Y de paso, ya que están ahí, los invito a que sigan a Radio Hashtag y también en Facebook, Twitter, Spotify y YouTube se pueden suscribir. Este podcast sale los martes y jueves a las 18 horas y lo pueden escuchar más tarde tanto en YouTube como en Spotify. Hoy les traigo un tema que me pidieron y realmente me sorprendió cuando vi que me lo habían pedido. ¿Por qué me sorprendió? Porque, bueno, ahora van a ver, es un tema de una época bastante oscura de la historia en general y que sigue vigente hasta hoy, ¿no? Es un movimiento que lo podemos ver en cualquier barrio de cualquier ciudad, porque básicamente se volcó a la arquitectura. Y sin más preámbulos, hoy les presento arte gótico. Qué temita, ¿no? Arte gótico. Básicamente decimos arte gótico y es igual iglesia, ¿no? Porque todo lo que va a pasar en este movimiento va a tener que ver directamente con la iglesia, porque estamos hablando de la plena Edad Media. Edad Media tardía igual ya, ¿no? Como es desde mediados del siglo XII hasta ya el Renacimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de la iglesia y por qué digo que es básicamente la arquitectura? Porque es un movimiento que, si bien va a integrar, como es un movimiento cultural, va a integrar todas las aristas de lo que en ese momento era arte, se va a desarrollar principalmente en la arquitectura, seguido de la escultura, y la pintura va a aparecer, pero muchísimo después. Ahora, este estilo artístico se desarrolla en Europa occidental, ¿no? Durante la Edad Media, pero surge en el norte de Francia. Y algo curioso que pasa con el gótico es que, dependiendo la zona en la que está, o sea, la zona en la que se desarrolló, va a adoptar características muy diferentes, pero muy diferentes, o sea, con los mismos conceptos, pero características muy diferentes a, por ejemplo, no es lo mismo en el norte de Italia que en el sur de Italia, que en Francia, que en España, o sea, va a ir mutando muchísimo, pero básicamente, obvio, es un movimiento y como es un movimiento tiene una columna vertebral que es su ideología y que eso se respeta. Ahora, ¿de dónde sale esto? Coincide con el resurgimiento de ciudades donde se desarrollaba la burguesía y las universidades. Recordemos que una de las cosas que pasa durante la Edad Media es la creación de las universidades. Entonces, a partir de esto se van a acentuar los conflictos y las revueltas populares y va a haber un resurgimiento como se retoman las teorías de Platón, ¿no? Entonces, como un neoplatonicismo sería. Bueno, ¿a qué voy con esto de Platón? Bueno, básicamente se va a tomar como elemento principal la luz. ¿Le suena de otro movimiento? Sí, del impresionismo, pero nada que ver. Ahí tomaron la luz como estudio del color y acá van a tomar la luz
como, como divinidad. O sea, la luz va a ser igual a Dios y todo lo que esté cerca del cielo está más cerca de Dios. Por ende, vamos a hablar de edificios muy altos, las catedrales, por eso venía con que la encontramos hasta el día de hoy en la ciudad, porque las catedrales van a ser puramente góticas, ¿no? Va a haber a ver, si bien ya venía con Edad Media, insisto, Edad Media tardía, ya venía como la iglesia tomando terreno a todo lo que da, ya existían las catedrales, pero estas van a ser catedrales enormes y con una gran aparición de lo que hoy conocemos como los vitrales, ¿no? Va a ser fundamental el uso del vitral. ¿Por qué? Porque cuanto más luz entre, más cerca de Dios, más altura, más cerca de Dios. ¿Se entendió, no? Ahora, después las iglesias más o menos iban a ser lo que se venían construyendo, ¿no? La planta de la iglesia de cruz latina es básicamente lo que todos tenemos en la cabeza como una iglesia. Las naves, para el que no sabe, sí, este capítulo va a tener un montón de conceptos de iglesia, porque de eso se trata, ustedes lo pidieron, ¿eh? Las naves básicamente son los pasillos de la iglesia. Es una iglesia común, más o menos tiene 3 naves. Y la cruz latina es porque son las 3 naves y el ábside mirando al este. El ábside es donde está el altar, que generalmente, si ustedes prestaron atención, y pueden prestar atención la próxima vez que vayan a una iglesia, si van, y si no, van, pasan por alguna, entran y miran lo que les estoy diciendo, o buscan una foto en Google, también es válido. El ábside, donde está el altar, generalmente tiene como un semicírculo atrás. Bueno, eso es lo que se refiere con el ábside. Y mirando al este, ¿por qué? Porque obvio, Dios al este. Bueno, se entendió ya, me parece. Bueno. Ahora, a diferencia de lo que veníamos viendo en este tiempo de la cronología, bueno, en este tiempo de la historia, el gótico se va a diferenciar bastante entre las otras artes plásticas, ¿no? Va a ser, como yo les decía, principalmente en la arquitectura, va a seguir con la escultura y por último la pintura, pero ahora les voy a contar de la pintura. Que esto más o menos no estaba pasando. Generalmente los movimientos eran en la pintura, punto. Había una influencia en todo el resto de las artes o en la arquitectura, pero este va a ser el que más se independiza, ¿no? Ahora, la luz, volviendo a lo de la luz igual a Dios, en la pintura va a aparecer, va a aparecer como una luz física y una luz general, o sea, a ver, para el que esto es un poco de teoría. La luz física es cuando, por ejemplo, en un cuadro vemos un rectángulo de luz, ¿no? Como bien marcado. No como algo, como un reflejo, más bien como si fuera una lámpara, ¿no? Y la luz general es cuando está todo iluminado. Bien, no hay claroscuro, no hay una sombra, no, es todo iluminado. Todo el tema del claroscuro va a surgir mucho después con Giotto, ¿no? Con el pre-renacimiento, o sea, todavía la bisagra sería. No, eso es importante saberlo para saber qué obras estamos viendo cuando hablamos del gótico. Otra cosa que pasa también, a esto, antes de que me olvide les digo esto, la pintura aparece 50 años después de que empieza el gótico, por eso decía que venía mucho después. Va a venir la arquitectura, va a seguir la escultura y la pintura va a aparecer 50 años después, o sea, mucho más tarde. Y ahora sí, como seguía característica de la pintura, hasta ese momento la iglesia, si bien sí representaba a sus personajes bíblicos, a diferencia del judaísmo, que no hacen imágenes porque está prohibido, la iglesia venía representando
los personajes bíblicos, me refiero a personajes bíblicos, María, Jesús, los apóstoles, ¿no? ¿Se entiende? Venían presentando los personajes bíblicos de manera muy poco humana, ¿no? Había una intención con separar, ¿no? Si vemos algún cuadro medio muy viejo, o sea, de esa época, vamos a encontrar como los cuerpos bien rectangulares, las cabezas como muy redondas o muy ovaladas, ¿no? No había un humanismo detrás de esa persona, no había una intención de hacerlos parecer personas reales, ¿no? Los frescos mucho tenían de esto, ahora vamos a hablar de qué es un fresco. Pero básicamente era eso, y lo que se va a decir de que son figuras hieráticas, muy solemnes. Ahora, en esta época del gótico, lo que se va a intentar es todo lo contrario. Vamos a tener la aparición de lo que hoy tenemos como imágenes religiosas, ¿no? Se va a hacer una construcción y una humanización de cada personaje y se los va a acercar mucho más al mundo terrenal, ¿no? Como una persona como vos, una persona como yo, bueno, alguien de la Biblia. Es como ahí tienden a aumentar el realismo y el naturalismo. Hay algunos paisajes, pero son los menos. La mayoría son todas temas religiosos, tanto en la escultura como en la pintura. Ahora también las técnicas que se van a emplear en la pintura van a ser los frescos, las vidrieras, como ya dije, la pintura sobre tabla y las miniaturas. La pintura sobre tabla va a ser lo que va a ser el predecesor, se dice bien, de la pintura al óleo, que va a ser lo que termina ya de romper con el gótico. Ahora el fresco, para el que no sabe, es una técnica en la que se va pintando sobre el muro a medida de que se va preparando la pared con cal. Entonces queda ahí para siempre, digamos. Ahora bien, un tema que me quedó colgado de la arquitectura va a ser el arco apuntalado. El arco apuntalado son como esas B cortas en los techos de las iglesias. Creo que en la Basílica de Luján, ahí tiene el techo así por dentro. Bueno, eso va a ser otro de los otra de las cosas que se va a sumar en esta época. Después, lo que nos quedó afuera va a ser la escultura, que mayormente va a ser talla en piedra y obviamente va a tener carácter evangelizador, como todo lo que venimos viendo. Algo de la escultura que me parece remarcable es que hasta ese momento se venía haciendo todo talla en piedra y acá en el gótico se va a empezar a indagar de a poco lo que es la talla en madera. ¿Por qué digo de a poco? Porque no fue una técnica que dominaron fácilmente. Acostumbrados a la dureza de las piedras, la talla en madera, este es un dato de color que te estoy tirando, la talla de madera les era bastante compleja. Entonces es una técnica que van a ir dominando de a poco y después vamos a tener las grandes esculturas, después el Renacimiento ya en madera y también otra cosa que se va a empezar a investigar va a ser el fundido en bronce. Nada, insisto, después en el Renacimiento vamos a ver cómo toda esa investigación da resultado en el Renacimiento. Ahora, después con el gótico también vamos a tener que va a ser bastante como contradictorio. Va a haber como pinturas de grande oscuridad y como la luz va a estar en la cara. Había algo en la pintura que se recalcaba mucho, que era como que todo tiene que estar claro. Todo tiene que estar claro para
para la burguesía o para la iglesia más que la burguesía en este momento, ¿no? Todo tiene que estar claro para la iglesia, por eso Dios era igual a luz. Y con esto de todo estar claro para la iglesia era todo lo que estaba oscuro, como tenebroso, tiniebla, ¿no? Había como empezar una búsqueda de un doble sentido, empezar una búsqueda de desprenderse de temas religiosos, muy a poco. Y también otra cosa que va a haber en el gótico, además de la luz, es que se van a empezar a desprender de a poquito de lo que va a ser el horror vacui, que es el horror vacui, básicamente horror al vacío. Nada podía estar sin ocupar, ¿no? Vamos a ver como esas iglesias llenas de esculturas, con mucho detalle en los pilares que ya se venían trabajando, pero ahí es como van a tener como su época de estrellato. Los techos pintados sin un lugar en blanco, ¿no? Bueno, ya hablamos de la luz, de la intervención. También hay una cosa que sí que resalto de este tema de las iglesias y que me parece como bello, que después se utilizó para un montón de cosas, es los vitrales, ¿no? De colores y como el juego que hacían con la luz en los pisos. Eso también estaba pensado, no era aleatorio. Hay una iglesia que no me acuerdo ahora cuál era, creo que era la de Saint-Denis o algo así en Francia, que tiene un gran rosetón en el techo. El rosetón es esa ventana circular que tienen las iglesias, en las catedrales, mejor dicho, en el frente, entre las dos torres, ¿vieron? Bueno, eso es un modelo de iglesia y eso no está construido, no es que son todas parecidas aleatoriamente o se fueron copiando, no, era el modelo, como esto que le digo de la Cruz Latina, bueno, también son las dos torres con las campanadas, con el triangulito ese arriba, que es el tímpano, con las cosas que venían adentro y el rosetón. El rosetón es este vidrio, ¿no? Que creo que representa a la Virgen, si no me equivoco. Bueno, hay una iglesia que ese rosetón lo tiene en el techo y cuando le pega la luz hace un dibujo en el piso, en una forma de... Sí, era como un triángulo que representa la Santísima Trinidad. O sea, estaba todo como muy calculado, ¿no? Había ya ahí un comienzo de estudiar la luz. Pero, nada, a lo que me refería con esto es que como que todo bastante, ¿cómo se dice? No es estudiado la palabra que estoy buscando, premeditado, organizado de alguna manera, como nada era aleatorio. Y esto más o menos, sintetizando, esto fue el gótico, ¿no? Básicamente iglesias, mucha escultura evangelizadora, que es evangelizadora, bueno, puede ser eh, el Calvario, que son las estaciones, ¿no? de Cristo hacia la cruz, mucha escultura de, no sé, de apóstoles, de María Magdalena, de ay, no me sale ahora, María con Jesús en brazos, ¿no? Todo eso, todo el tipo de esculturas que podemos encontrar en una iglesia. Mucho también escultura no de bulto redondo, o sea, no una escultura que puedas ver en todos sus grados, sino más bien que va a pared, ¿no? Y después la pintura, esto de que se humanizó muchísimo más y que básicamente es la imagen que hoy tenemos de estampita, todos en la cabeza. Más o menos hasta acá, espero que haya cumplido las expectativas del que pidió este tema. Compártanlo si les interesa, déjenle un me gusta, síganme a mí en Instagram, suscríbanse al canal de YouTube y en Instagram me pueden pedir qué temas quieren que charlemos, si les gusta o no les gusta este podcast, si no sé, tienen alguna acotación o aclaración o les quedaron algunas dudas, me pueden contactar por ese lado.
sigan a Radio Hashtag. Los invito a que también escuchen el resto de los programas que están buenísimos. Los pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Y este programa lo escuchan martes y jueves a las 18 horas. Nos encontramos en la próxima edición. Que tengan lindo día.